Lo prometido es deuda y a mes y medio de que se hiciera público el caso de Daniel Sancho y el crimen de Edwin Arrieta en Tailandia, toca analizar un poco los cabos sueltos que ha dejado toda esta investigación. Personas que han aparecido durante este tiempo pero que no forman parte de la investigación de Tailandia o que de alguna manera se les ha omitido hasta ahora. También las causas del crimen siguen siendo objeto de debate y un gran enigma. La perspectiva científica respecto a lo que ha dicho la policía de Tailandia de acuerdo a las causas del crimen, y también el papel de terceras personas, colaboradores o incluso mafias dentro de todo esto. Vamos a analizarlo punto por punto, me dejaré cosas en el tintero, no dudéis en dejarlas en comentarios y se recuperarán para vídeos posteriores, pero bueno, espero que con esto podamos hacernos una visión un poco más global de la importancia de este caso. Vamos a empezar con el vecino de Villa de Daniel Sancho, cuyo testimonio únicamente han recogido medios españoles y este señor no forma parte de la investigación. Se han ofrecido dos versiones de la misma historia contadas por él de viva voz. No sabemos si hay un problema en la traducción o no, pero este señor, cuyo nombre todavía no tenemos claro, se trata de un ciudadano bielorruso que tendría su hogar prácticamente al lado del lugar de la escena del crimen. Este señor ha dado dos versiones. En una de ellas contó que él no vio absolutamente nada, ni fue testigo de nada, porque no se encontraba en Tailandia en esos momentos. Luego tenemos otra versión de este mismo señor diciendo que la misma noche del crimen pudo ver a Daniel Sancho fumando y hablando por teléfono por la noche, pocas horas después de cometer el crimen. Ninguna de las dos tiene sentido, ni con una versión alternativa ni con una versión oficial por parte de Tailandia. El testimonio de este señor no ha sido tomado en cuenta por la policía. De hecho, podemos ver que todos los testigos nombrados son gente locales de Koh Phangan, personas de allí, y bueno, pues la verdad es que el papel de este señor llama bastante la atención. Es simplemente un aprovechado que ha querido salir a los medios a contar dos historias distintas, o hay algo más detrás de todo esto. De momento, y a la espera del informe judicial, tendremos que esperar a ver qué papel juega esta persona. Degüello o puñalada, lo analizábamos en el anterior vídeo sobre la autopsia del crimen de Edwin Arrieta. Lo cierto es que de aquí tenemos dos versiones oficiales si tenemos en cuenta que las dos han sido propagadas por la policía tailandesa. Con las dos prácticamente Big Joe, el número 2 de la policía, quien por cierto se la va a jugar en este caso para ascender como número 1 de la policía, y hay un culebrón bastante interesante que tendríamos que analizar en otro vídeo. Bueno, pues ha dado por cerrado el caso diciendo una cosa y después otra. Lo cierto, y como he dicho en el anterior vídeo, es que en la autopsia todavía faltan partes del cuerpo de la víctima, una muy importante que sería el tronco o el torso, como lo queráis llamar. Con esto se podría saber si realmente hubo una puñalada o la cosa fue a degüello. De momento, con lo que contamos es con una camiseta de Edwin que bueno, pues se ve una rajita totalmente perfecta, bien lavadita la camisa, sin sangre,
Y bueno, esa es la única indicación que podría indicar, podríamos saber el apuñalamiento. Lo de el degollamiento lo tenemos un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque ha habido varias versiones de la misma noticia y de nuevo nos encontramos con el problema de la traducción. Aunque este fue el bombazo que se filtró en la rueda de prensa que se dio en Tailandia, en la que directamente dijeron que condenaban a Daniel Sancho a pena de muerte. Condena un juez y no la policía. Pero bueno, son tantas cosas las que vemos que no terminan de cuadrar. Daniel Sancho, por su parte, en la reconstrucción no dice absolutamente nada de puñaladas. Hemos sabido, además, en estos últimos días que el cuchillo que fue a comprar al supermercado no fue utilizado dentro de lo que es el crimen. No fue utilizado. Entonces aquí nos quedan varias cosas. Dentro de eso también tendríamos que hablar de la sierra. Una sierra que aparece, una sierra pequeña, que curiosamente cuando la van a grabar la gente de España aparece un único ejemplar ahí colgado en la tienda, y dio bastante que hablar en lo del tema de la sierra, porque no termina tampoco de ser un asunto bastante claro. En la reconstrucción además vemos como de todas esas cosas que había comprado en el supermercado, muchas ni siquiera estaban, las había usado, con lo cual entendemos que aquí tiene que haber algo más. El caso de Daniel Sancho, como vemos, ha ido a dos velocidades. Por una parte, la información que venía de Tailandia, información oficial que se ha filtrado con todo lujo de detalles y sin respetar en ningún momento la presunción de inocencia del asesino confeso. Asesino confeso cuya confesión está también bajo escrutinio por saber en qué condiciones se ha realizado y si hay un informe pericial psicológico respecto a la figura de Daniel Sancho. En esta confrontación ha sido, por un lado, Tailandia y adherida a Colombia por parte de la familia de la víctima, y por otra en España. En España han sorprendido muchísimos datos de cómo funcionan las cosas en el país asiático, y evidentemente hay cosas que llaman bastante la atención, independientemente de que sea un sistema judicial distinto. Aquí nos vamos a tener que regir bajo el código de justicia tailandés, pero sin olvidar que Tailandia es un país que está adherido a la Declaración de Derechos Humanos y que como tal tendrá que respetarse sí o sí. En las últimas horas además se está hablando de lo que parecía imposible, que era una extradición a España, podría hacerse realidad, incluso en el peor de los casos. Así que bueno, de esto daremos más información en su momento, pero la defensa de Edwin Arrieta en este sentido pues lo va a tener bastante mal. Se habló incluso de que no sé si la familia o el entorno de Colombia querían que no lo extraditaran a España sino a Colombia. Eso es matemáticamente imposible, porque nos saltaríamos todos los códigos de justicia internacionales. Ahora bien, también hay que hacer una denuncia respecto a esto, y es que la familia de Edwin Arrieta todavía no ha tenido acceso a las cuentas del colombiano. Ellos han pedido la extradición, una extradición que puede costar de 30.000 a 40.000 euros desde Tailandia hasta Colombia. Tailandia dice que no se hace responsable. El país colombiano está pasando de ellos de manera brutal, y en este sentido pues hay que decir que eso tampoco está bien. Porque no se han extraditado ya las partes... extraditado las partes de la víctima hacia Colombia. Pues yo creo que es algo que nadie entiende, además en un caso tan mediático. Tailandia tendría la oportunidad de quedar bien internacionalmente, y Colombia también. Según me dicen, en Colombia el caso no está teniendo tanto eco como aquí en España.
Terceras personas, colaboradores. Aquí en este canal hemos demostrado desde un principio un poco, bueno, pues el escepticismo respecto a que Daniel Sancho cometiera este crimen únicamente él, solo. Me llama la atención cómo otros medios han dado por válido que una persona podría hacer todo lo que hizo en un lapso de pocas horas, donde hay distancias, donde hay movimientos, donde hay una serie de sucesos que no llevan tan poquísimo tiempo para llevarse a cabo, y luego termina desayunando en un restaurante tailandés. Hay muchas cosas que no tienen sentido. El tema de las terceras personas, que se ha tomado, yo creo que por un lado raro, ¿no? Se ha tomado como que un supuesto entorno de Edwin, de Colombia, y yo creo que evidentemente pues la cosa no va por ahí. De Colombia puede haber otras cosas, pero yo desde este canal siempre hemos negado un poco la existencia de narcos y demás, y bueno, un poco de un cierto estereotipo que se quiere perpetuar sobre Colombia. En Colombia probablemente la mayoría, bueno, probablemente no, la mayoría de la gente es maravillosa, y luego tienen el problema que tienen con el tema del narcotráfico. Dicho esto, terceras personas, sí, si lo observamos desde un punto de vista científico, es muy probable que aquí esto no hubiera sido únicamente una cosa de dos, ni un crimen pasional, ni de yo no me quiero casar contigo y ahora te mato, o yo no te voy a dejar que te cases con una mujer cuando tú has tenido una relación conmigo. No, eso como guión de Hollywood queda bien, y probablemente pues como se ha mostrado por parte de la policía tailandesa, a ellos les convenza. A quien tenga un mínimo de pensamiento crítico, yo creo que no. Ahora bien, el tema de las terceras personas, colaboradores, va intrínsecamente relacionado con el último cabo suelto y una de las teorías que más abundan en internet. Teorías que los medios oficiales no recogen por ser, políticamente correctos dentro de todo este asunto. Desde este canal, desde un principio, nos hemos dado a la tarea de investigar un poquito sobre el país asiático, sobre Tailandia. Una de las exclusivas que os dimos aquí era que el gobierno reconocía la existencia de mafias, sí, pero de mafias extranjeras, la yakuza, las triadas, mafias italianas y mafias provenientes de Latinoamérica, pero no reconocía la mafia tailandesa. Ahí lo tenéis, la mafia tailandesa se llama Yao Po, son grupos de crímenes organizados, significan literalmente padrino, y la mayoría de ellos están asociados con poderes burócratas, policías y figuras militares. También se les ha acusado de ocupar puestos en la administración local e incluso de influir en las elecciones parlamentarias. Entre la mafia tailandesa destaca la presencia de integrantes chinos con base en las provincias que tienen intereses comerciales en actividades tanto legítimas como delictivas. Al respecto, las autoridades tailandesas calculan que hay grupos de Yao Po en 39 de las 76 provincias de Tailandia. A ver, explico esto. El gobierno tailandés niega la existencia de mafias locales. Lo que sí dicen que existe son grupos de Yao Po provenientes de la influencia de otros países asiáticos, como por ejemplo lo que hemos dicho antes, con la presencia de integrantes chinos. Mafias locales existen y están dentro de la propia administración pública. Voy a hablaros de otro segundo grupo, aunque yo creo que la relación con este caso puede venir por el primer grupo, ¿no? En este segundo grupo, otro grupo de crimen organizado se llama el Ejército Unido del Estado de Wa, responsable de la fabricación y tráfico de millones de sustancias. El país también tiene una industria para adultos bien establecida, creo que eso lo conocemos absolutamente todo. Aquí en YouTube hay muchos documentales sobre eso, y esto podría tener relación, hombre, teniendo en cuenta la profesión de Edwin, no sería raro, pensar en una hipótesis como que, dada la especialidad profesional de Edwin,
se le requiriera para algo y él habría dicho que no. Es una hipótesis que yo he leído en internet y que me puede casar. No exactamente, pero bueno, con aristas, vamos a decir. No obstante, las autoridades tailandesas, una vez más, no consideran que el negocio sea un problema ligado a la delincuencia organizada. Y respecto a algunas informaciones que hemos vivido en diferentes medios, como por ejemplo decir que Tailandia es un país excesivamente tranquilo, en el que no pasa absolutamente nada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasificó a Tailandia como país de la lista de vigilancia de nivel 2, lo que significa que el número de víctimas es grave, va en aumento y no hay pruebas suficientes de mejora. Quizá con esto se pueda explicar un poco el papel de la policía tan radical. En mi opinión creo que no. En mi opinión creo que el tema de los turistas extranjeros que se van allí a cometer crímenes atroces sigue siendo un patrón que se repite y que además no se comprende teniendo en cuenta el estado de las cárceles y cómo se actúa en Tailandia. A mí sí me hace ver que la presencia de mafias de terceras personas dentro de este caso podría estar un poquito relacionado con esto. Fijémonos también en un dato que me ha llamado la atención, y es que la mafia tailandesa se diferencia de otras porque la mayoría de sus miembros no son ciudadanos de su propio país. El modus operandi de cada mafia también es diferente, sobre todo el de la mafia china, ya que además de dedicarse a los negocios ilícitos conocidos, también se dedicaban a ayudar a inmigrantes chinos a llegar a otros países. Ahí ya estaríamos hablando de la triada. Bueno, cosas muy raras dentro de todo esto. El último cabo suelto sería la relación entre el propio Edwin Arrieta y Daniel Sancho, algo sobre lo que todavía hay muchos claroscuros y únicamente contamos con gotitas cada día a modo de noticia, a modo de exclusivas, y lo cierto es que al analizar el caso entero sabemos que hay más de lo que parece. Yo lo he dicho, hay más testimonios parecidos al de Sonsoles Onega. Esta información viene confirmada por el periodista de sucesos Juan Luis Galiacho, al que se le ha ofrecido estos testimonios. A mí también me ha llegado algo de manera privada por mensajería. Y bueno, Juan Luis, yo evidentemente no voy a... no es un dato fuerte, yo he remitido esto para que vayan y lo cuenten a Marcos García Montes y al bufet Balfagón Chipirras. En el caso de Juan Luis Galeacho, que cuenta con un medio más fuerte, pues él ha dicho que simplemente pues no puede alcanzar a la cifra que se pide por determinados testimonios. Así que, como veis, esto no es un caso que esté cerrado, esto no es un caso que se pueda resolver en apenas un mes. Queda mucha información. Las partes también cuentan con información que el resto del mundo todavía no tenemos. Y vamos a ver un poco qué es lo que pasa. A mes y medio del suceso quería hacer este vídeo para recordar que nos encontramos ante una marabunta de datos que no hacen especialmente fácil la resolución de la investigación del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia. Gracias por el seguimiento y por estar ahí.